Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una noticia que ha emocionado y sorprendido a muchos en el mundo del espectáculo turco, y por extensión, a todos sus fans alrededor del globo. Hablamos de una supuesta disculpa, de un detalle muy particular en ella, y de los nombres propios que la protagonizan, Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo han escuchado bien, ese dúo que conquistó corazones en Erkenci y que, al parecer, ha tenido sus altibajos fuera de las pantallas. Antes de entrar en materia y desgranar cada detalle de esta historia que promete ser fascinante, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, de estar al día con las últimas noticias y de formar parte de esta comunidad tan especial. Denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, y así no se les escapará nada. Ahora sí, prepárense, porque lo que vamos a contarles hoy tiene mucho jugo. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un foco de atención mediática. Desde que compartieron set en la exitosa serie Erkenci, su química en pantalla era innegable, y los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos no tardaron en surgir. Y francamente no era difícil imaginárselo. Eran jóvenes, exitosos, carismáticos, y parecían complementarse a la perfección. Las fotos juntos, los gestos de complicidad, los comentarios en redes sociales, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad profesional. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas ni tan lineales. A lo largo del tiempo hemos sido testigos de idas y venidas, de momentos de cercanía y de silencios que han alimentado aún más el misterio. Los fans se dividían, unos apostando por la reconciliación, otros lamentando la distancia, pero todos, sin excepción, mantenían viva la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en un proyecto profesional o, quién sabe, en algo más personal. Y es aquí donde entra la noticia que nos trae hoy aquí. Recientemente ha surgido información sobre una supuesta disculpa de Can Yaman hacia Demet Özdemir. Y lo que hace esta disculpa especialmente intrigante es una frase concreta, algo que, según los rumores, él habría dicho o expresado de alguna manera, y que se resume en esa pequeña pero poderosa declaración: yo tampoco quería. Vamos a analizar qué podría significar esto y por qué ha generado tanto revuelo. Primero, contextualicemos. Cuando hablamos de disculpa, generalmente pensamos en alguien que ha cometido un error, ha ofendido o ha herido a otra persona, y busca reparar esa situación. Si Can Yaman se ha disculpado con Demet, ¿qué pudo haber sucedido entre ellos? Las especulaciones son muchas. Pudo haber sido un malentendido, una palabra fuera de lugar, una acción impulsiva, o quizás algo relacionado con la presión mediática que ambos vivieron durante su tiempo juntos y después. La etapa de Erkenci fue un torbellino para ambos. El éxito arrollador de la serie los catapultó a la fama internacional, y de repente sus vidas privadas se convirtieron en noticia de primera plana. La constante atención, los paparazzi, las especulaciones sobre su relación, la presión por mantener una imagen pública, todo esto puede ser abrumador, especialmente para dos jóvenes que estaban viviendo uno de los puntos álgidos de sus carreras. Es posible que en medio de ese caos, se hayan producido situaciones tensas o malentendidos. Ahora centrémonos en la frase clave: yo tampoco quería. ¿A qué se refiere este tampoco? Esto implica que había una acción, una situación o un resultado que ninguno de los dos deseaba. Si aplicamos esto a una posible ruptura o distanciamiento entre ellos, podría interpretarse de varias maneras, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Podría significar que si hubo una separación, un distanciamiento o un conflicto, Can está diciendo que él tampoco buscó que esa situación llegara a ese punto. Quizás él se sentía atrapado en las circunstancias, o que las cosas simplemente se salieron de control, y que lamenta profundamente cómo terminaron las cosas, sin haber sido esa su intención inicial. Es como decir: si las cosas se enfriaron, si nos distanciamos, o si hubo un problema, créeme, yo no quería que llegáramos a esto. Otra interpretación podría ser que yo tampoco quería, se refiera a no querer la atención mediática desmedida que se generó alrededor de su relación. Quizás ambos querían vivir su posible romance de una manera más privada, pero la fama y el interés del público los obligaron a estar constantemente bajo el escrutinio. En este sentido, la disculpa de Can podría ir dirigida a la forma en que se gestionó la relación, o la ruptura en el ojo público.
en tanto que las cosas hayan sido tan expuestas. Incluso podría haber una connotación de que ambos se vieron obligados por las circunstancias, por las presiones externas, a tomar ciertas decisiones que los distanciaron. Imaginen que sus carreras los llevaron por caminos separados, que las oportunidades laborales en diferentes países los separaron, o que la propia industria les impuso ciertas dinámicas. En ese caso, yo tampoco quería podría ser una forma de expresar que lamenta que las exigencias profesionales o externas hayan podido influir negativamente en su relación. Es crucial recordar que en este tipo de noticias, gran parte de la información proviene de fuentes no oficiales, de rumores y de interpretaciones. No tenemos una declaración directa y confirmada de Can Yaman o de su equipo detallando el contexto exacto de esta disculpa. Sin embargo, el hecho de que esta frase haya trascendido, y que se le atribuya a él en un contexto de reconciliación o de reparación con Demet Özdemir, ya dice mucho. Si pensamos en la personalidad pública de Can Yaman, a menudo se le ha descrito como un hombre apasionado, impulsivo, a veces controvertido, pero también con un gran corazón y capaz de arrepentirse. Demet Özdemir, por su parte, siempre ha proyectado una imagen más reservada, centrada en su trabajo y en mantener un equilibrio en su vida. Esta posible disculpa podría indicar un intento de Can por sanar viejas heridas, por reconocer que quizás hubo errores o que las cosas no se manejaron de la mejor manera. La frase "yo tampoco quería" tiene una carga emocional muy fuerte. Implica una negación de la voluntad de hacer daño, una lamentación por un resultado no deseado. Si esta disculpa es real, podría ser un paso importante para ambos, permitiéndoles cerrar un capítulo de sus vidas de una manera más saludable. Quizás con el tiempo y la distancia, ambos han podido reflexionar sobre lo vivido y han llegado a un punto en el que el perdón y la comprensión son posibles. Hay que tener en cuenta que el mundo del entretenimiento es un torbellino constante. Las relaciones nacen y mueren bajo los focos, y los corazones se ven expuestos a un nivel que pocos pueden imaginar. Para personajes tan populares como Can y Demet, cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y amplificado por miles, o incluso millones, de seguidores. Si esta disculpa se materializa en una reconciliación, ya sea profesional o de otro tipo, sería una noticia que sin duda sacudiría las redes sociales y los portales de noticias del corazón. Los fans de Erkenzikούς han soñado con esto durante años, y la idea de verlos trabajar juntos de nuevo, o de saber que han dejado atrás cualquier rencor, sería un regalo para muchos. Pero independientemente de si hay una reconciliación o no, el hecho de que Can Yaman, o alguien cercano a él, haya expresado esta frase en un contexto de disculpa hacia Demet Özdemir, es un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo de la fama. Nos recuerda que detrás de los personajes públicos hay personas con sentimientos, con errores, con arrepentimientos, y con el deseo de enmendar las cosas. ¿Podría ser que esta disculpa sea una estrategia de marketing? Es una pregunta que siempre surge en este ámbito. Sin embargo, si asumimos buena fe, y si la frase refleja un sentimiento genuino de Can, entonces tiene un significado profundo. Yo tampoco quería es una admisión de impotencia ante las circunstancias, o de una mala gestión de las mismas, pero sobre todo, una afirmación de que el daño causado no fue intencionado. Pensemos en la presión que ejercen los fans. A veces la demanda del público por ver a sus parejas favoritas juntas puede ser abrumadora. Si Can y Demet vivieron una relación y esta terminó, la constante insistencia de los fans por una reconciliación podría haber sido, en sí misma, una fuente de estrés adicional. Quizás la disculpa es también un reconocimiento a la intensidad de ese cariño que el público les profesa, y un deseo de no decepcionarlos, pero de una manera honesta. En resumen, la supuesta disculpa de Can Yaman a Demet Özdemir, marcada por la frase "yo tampoco quería", abre un abanico de interpretaciones. Podría ser un lamento por la ruptura, una manifestación de haber sido arrastrados por las circunstancias, o un reconocimiento de errores pasados. Lo que sí es seguro es que este pequeño detalle añade una capa de intriga a la ya de por sí fascinante historia de esta popular pareja. Nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, la presión de la fama y la naturaleza humana, incluso en medio del brillo y el glamour de Hollywood turco. Y hasta aquí llegamos con el análisis de hoy. Espero que les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí. Es fascinante desgranar estas historias y tratar de entender lo que se esconde detrás de los titulares. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué creen ustedes que significa la frase "yo tampoco quería" en este contexto?
¿Creen que hubo una reconciliación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y de Method Demir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Un abrazo enorme.